vamos a hacer más breve esta clase para avanzar. La planeación pues está un poco largo el tema, entonces voy a hacerlo más sintético para que avancemos más rápido. Bueno, la clasificación de la planeación, vamos a pasar ya a este punto que es como relevante. En este caso se divide en varios puntos, que es la planeación personalizada, la operativa, la estratégica, la sistemática para el mejoramiento de la calidad de vida, la táctica, la ecológica, la participativa, con fines operativos y... Perdón. Con fines operativos, polarizada, normativa y prospectiva. Digamos que con estos son para describir cómo se planea por puntos y por áreas para poderlo llevar a cabo un poco más desglosado y con más énfasis en el tema que se va a tomar o tocar. Ahorita vamos a ver la estrategia táctica y la estratégica y la táctica, perdón. En este caso establece los lineamientos generales de la planeación, sirviendo de base los demás planes tácticos y operativos. Es diseñada por miembros de mayor jerarquía. Bueno, ya la vimos un poco, es lo que se hace en los planes estratégicos, son los que se hacen a largo plazo, los que tienen como las áreas más altas de las empresas, donde se plantean los proyectos o los objetivos generales de la empresa, por lo que ya vimos en la clase, en la unidad pasada, por ejemplo, yo quiero tener más puntos de venta, tener más área de cobertura, puntos donde son más, donde hace énfasis de toda la empresa tiene que ver y que circunda con todos los empleados, pues, ¿no? Digamos, si ustedes tienen una empresa de reparto de materiales, ¿sabes qué? Pues ahora voy a tener más vendedores, voy a ampliar mi área de ventas, voy a mejorar mi flotilla de camiones, por ejemplo. Todo ese tipo de estrategias son estrategias de planeación estratégica, que es la que estamos viendo ahorita. Perdón. Ya, bueno, esa es la estratégica. Ahora la táctica se refiere a uno de los departamentos y subordinados. Son las estrategias que tienen que ver con áreas un poco menos, más particulares, por ejemplo, las áreas de marketing, las áreas de ventas, las áreas en general que tienen una dicotomía más específica o enfocada hacia una estrategia gerencial, por ejemplo, ¿no? Que son las coordinaciones, las áreas que se encargan específicamente de rubros donde ya tienen que ver con entre el público y lo táctico y lo práctico, pues, ¿no? También, que es como los puntos más importantes, que son de corto, mediano y corto plazo, ¿no? Que son donde se cubren ese tipo de áreas específicas. Por el momento son estas las tácticas las que se encargan de este tipo de áreas. Por ejemplo, aquí pueden entrar algunos departamentos de marketing, de ventas, de operativos como de reparto, como de, no sé, de producción, por ejemplo, algunas cosas, no todas, pero sí algunas cosas. Luego de aquí seguimos con la operativa. En este caso, pues son las áreas, por ejemplo, de producción, las áreas de... A ver, Pedro Caballero. ¿Me escuchas, Pedro? ¿Quién preguntó en el chat? ¿Pedro? Bueno, vamos a enfocarnos en ahorita que
Las áreas operativas son por lo general las actividades que se deben desarrollar en el día a día, que son actividades de, por ejemplo, de limpieza, de operaciones como tal, como les decía la otra vez, no sé, la producción como tal, la elaboración de algún producto, el movimiento que se hace dentro de la empresa, si es una empresa de repartos, por ejemplo, cuánto movimiento se hace, la flotilla de los camiones, todo este tipo de detalles, y son a corto plazo, son del día a día, como les decía, entonces son a veces actividades muy específicas y que van muy puntuales, ¿no? Entonces no tienen tanto problema en ese aspecto. Ahí, por ejemplo, se requiere nada más que la persona que esté a cargo de esa área se encargue de validar que se esté realizando cada día la operación y establecer las procedimientos, las prácticas y la función, ¿no? Entonces ahí es como desarrollar la operatividad de esa estrategia, específicamente para el área que está enfocada. Ahí es por áreas, entonces no hay tanto problema, no se requiere tanto movimiento tal vez o tanto desgaste de las personas o de que estén trabajando, ¿de acuerdo? Ahora la personalizada, ahí por ejemplo es cada persona fija sus planes, sus metas, sus objetivos. Hay, por ejemplo, de todo tipo. La otra vez estaba escuchando que una persona había hecho un método para dejar de tomar, por ejemplo. Eso es un plan, una estrategia, un plan, o sea, o personalizada, ¿no? Si tú no estás de acuerdo con ir a Alcohólicos Anónimos o Neuróticos Anónimos o ese tipo de cosas, tú puedes generar tu propio plan, ¿no? Ahí te fijas metas, te pones objetivos, tú mismo te vas midiendo. La cuestión de aquí es que tú mismo te vayas elaborando tu propio plan, tu propia meta. Es un poco lo que vimos de las DPOs, dirección por objetivos. Entonces, aquí también nada más que tú tienes que plantearte, por ejemplo, si yo cuántos días voy a dejar de tomar, ¿no? Ya sabes que a partir de hoy dejé de tomar, bueno, ahora me voy a dedicar a hacer ejercicio, a comer más, ayer voy a dejar el cigarro, voy a ponerme esto. Entonces ahí cada persona realiza su plan de acuerdo a cómo lo va generando y los lineamientos que él vaya cubriendo, ¿no? En el caso del alcohol, por ejemplo, ¿no? Ahora, si tú quieres hacer uno de plan de vida, pues sabes que un plan de vida es a los 20 años me voy a terminar la universidad, o a los 21 voy a empezar la universidad, a los 25 la termino, a los 26 me voy de viaje, a los 27 regreso, me pongo a trabajar, aprendo tal cosa, los 30 no sé, me voy otra vez de viaje, a los 35 me caso y cosas así, ¿no? Es como ya personalizado, pero tú lo vas haciendo. Otro plan de vida, por ejemplo, es los niños de secundaria tenían antes un plan de vida, un plan de clases. En la secundaria, muchos alumnos, no sé si les tocó a ustedes, sacaban 10 el primer bimestre o trimestre de la escuela, y los demás trimestres lo que hacían era sacaban 5, 5, 5, porque ya con el puro 10 pasabas la materia. Ya no importaba si sacabas 5 o reprobabas, porque te ponían 5 de todas formas. Entonces ya automáticamente pasabas la materia, nada más tienes que sacar un 10 y ya. Ese es un plan, pues, ¿no? Personalizado para secundaria, por ejemplo, ¿no? De los niños. Entonces, aquí en cada rubro, cada quien puede armar el plan personalizado que quiera, con los objetivos, con todo lo que se proponga durante el proceso que vaya a llevar. Ese es un ejemplo que yo les puse, ¿no? De plan personalizado. La sistemática. En este caso se evalúa por sociólogos, quienes plantean la interacción que debe llevar entre sí y procuran un engranaje social e individual, haciendo que sea un uso mediático de las cosas y que pueda adaptarse a lo que exige la sociedad y cómo se va trabajando. En este caso, por ejemplo, hay muchos métodos para planificar este tipo de cosas o este tipo de proyectos sistemáticos o tipo biosociológico. Por ejemplo, cuando hacen estudios de mercado, ahí es donde se trabaja mucho este tipo de planes, ¿no? Ahí es donde se desarrollan los procesos, los productos para los distintos tipos de personas o grupos sociales que se puedan trabajar. Ahí se determina cómo se va a trabajar, cómo se desarrolla el prospecto con la interacción que se plantea. Si es, por ejemplo, un plan de marketing para la introducción de un producto, se le da el producto a la persona empieza
a utilizarlo, y eso es como se puede ir analizando este tipo de planes, ¿no? Y se puede desarrollar de una forma más adecuada. Entonces ahí es como en la sistemática como se desarrolla para el mejoramiento de la calidad de vida. Por ejemplo, ahí es tanto en el plano económico, plano social y plano cultural. Ese va más enfocado a las áreas de gobierno gubernamentales, donde se requiere planes y estrategias que desarrollen, beneficien o mejoren la calidad de vida de las personas. Por ejemplo, en la Ciudad de México hicieron hace unos años, creo que aquí nunca llegó, una estrategia para separar la basura en los condominios. En México pues hay muchos condominios en todas las delegaciones del DF. A mí me tocó cuando viví ahí que mi unidad hicieran un desarrollo. Yo vivía por CEU, entonces digamos que ahí lo que hicieron fue desarrollar cubos así muy grandes y se separaba la basura, plástico, cartón, la comida y ¿qué otra cosa era? Plástico, cartón, vidrio y no me acuerdo, como en 5 o 6 cosas. Entonces lo que hacían las personas para no robarse, que no se robaran la basura, porque ya venía separada, ya estaba separada tal cual, y las personas que se dedicaban a la basura o que trabajaban en el departamento de recolección se quedaban a dormir. Entonces el plan de vida era mejorar la forma de la ¿cómo se podría decir? Los desechos de los departamentos. Como eran muchos departamentos, eran muchísimos, eran como 6, como unas 12 torres y más edificios chiquitos, pequeños, pues era muchísima basura la que se generaba. Entonces lo que hicieron es un plan de mejoramiento de calidad de vida. Ahí lo que hacían, les decía, eran poner en cubos, separaban la basura y una persona se quedaba todo el día, así 24/24 a cuidar la basura, porque había muchísimo, o sea, cartón, plástico, ya venía separado todo. Entonces lo que hacían era que cada día, al día venía un camión de basura por todo lo que se separaba, pero ya venía separado. Entonces ellos lo único que tenían que hacer era llevarlo y ya, por ejemplo, lo vendían o lo pesaban para reutilizarlo, muchas cosas. Entonces sí era algo que mejoraba mucho tanto la calidad de vida de la unidad como la calidad de vida de las personas, que ya venía separada. Entonces ayudaba muchísimo, ya no tenías que estar separando ni tocando basura, nada, ya estaba todo listo para que tú lo desecharas, ¿no? Ahora, en el caso de la táctica, ahí se requiere una serie de actividades para coadyuvar la atención de los resultados aspirados al plan inicial. Aquí, por ejemplo, es una táctica para llegar a un puesto, para conseguir un mercado, para conseguir cuáles son los pasos para desarrollar una aplicación, por ejemplo, ¿no? Cuáles son los pasos para desarrollar un negocio, ¿no? Cuáles son los pasos para, no sé, para elaborar un pastel. Pues aquí, como son pasos específicos para desarrollar una parte, y es algo táctico, o sea, es algo que se tiene que estar haciendo relativamente con frecuencia para que las personas puedan llegar al mismo objetivo, dependiendo mucho del objetivo final. Entonces ahí es como lo táctico específicamente. Ahora lo ecológico o la ecológica está desarrollado en los espacios naturales en beneficio del propio ecosistema y humanidad, de modo que de este tipo de planificación se contempla la concertación de actividades que ayuden a controlar los daños sobre el ambiente. En este caso, por ejemplo, de los ecológicos, sobre todo es para cuidar espacios o reservas naturales, ¿no? En el caso de las ecológicos, hay planes, pero por lo regular son muy difíciles de llevarse a cabo, en específico porque las áreas es un poco problemático darle seguimiento. Por ejemplo, en Michoacán hay un área protegida para las mariposas monarca, nada más que el detalle de ese plan estratégico de ecología o ecológico es que hay muchos aserraderos clandestinos en Michoacán. Entonces hay muchos problemas porque entró el narcotráfico, entraron muchos como factores externos que no permitían el desarrollo de estos planes. Pues, ¿no? Hubo muchas personas que murieron, muchas personas que se tuvieron que
buscar otro tipo o irse, porque los estaban buscando porque no permitieron que se talaran los árboles o porque de alguna forma estuvieron poniendo un freno a que entraran otro tipo de negocios o de mercados a ese tipo a esa área restringida. Entonces se frenaron mucho, pero siempre ha habido en esta zona, ¿no? Por ejemplo, en Michoacán, en Chiapas, me parece, también en Oaxaca, pero en Oaxaca está un poco más complicado. Eh, en Yucatán, por ejemplo, también tenían varios, en Quintana Roo, en Tabasco, porque muchas áreas que eran de las selvas los estaban consumiendo las áreas agrícolas y en este caso también las áreas hoteleras, ¿no? O turísticas, que era lo que pasaba mucho o pasó mucho en Chiapas, en Tabasco, en Quintana Roo, en Yucatán, que esas áreas se fueron poblando de condominios, de hoteles, de áreas para parques acuáticos, cosas de ese tipo, que lo que hicieron fue que destruyeron gran parte del manjar o manglar, perdón, que había dentro de la selva, ¿no? Entonces eso, pues de alguna forma coadyuvó a que hubiera una pérdida sistemática de áreas reservadas para el crecimiento de la selva, ¿no? Ese es un ejemplo de las ecológicas. La participativa con fines operativos. En esta, por ejemplo, es donde se toma los papeles estadísticos y se plantea antes de hacer la planeación, se toman las estadísticas como tal. Por ejemplo, las variables más claras o las tendencias que se pueden utilizar. En el caso de algunos proyectos, se hace una investigación de mercados, se tiene que tomar en cuenta, pero al final del día se desarrolla y se pone en práctica. Entonces, primero haces la investigación o como tal, las estadísticas, recabas estadísticas para tener una idea más clara de lo que se va a hacer. Y una vez que recabas todo ese material, lo trabajas y lo llevas a cabo. Por ejemplo, en nuestro caso, podría ser, si ustedes quieren abrir no sé, imagínense, ¿no? Ustedes quieren abrir una tienda o un Six, que son los que Oxxo no da aquí en Oaxaca concesiones, pero es un Six. Si ustedes quieren abrir un Six y hay muchas tienditas a su alrededor, pues va a ser un poco complicado que puedan abrir. ¿Por qué? Porque las tienditas pues, les van a robar muchos clientes. Los Six tienen un precio un poco más alto que las tienditas, entonces obviamente les van a robar clientes y va a ser un poco más problemático, pero les va a ayudar mucho que la cerveza está con ustedes. Entonces lo que tienen que hacer es, ¿sabes qué? Voy a abrir una tiendita nueva, entonces voy a hacer una investigación de cuántas tienditas hay en mi zona, cuánto más o menos venden al mes, y ya de ahí ya planteo si sí es buena idea poner un Six o no es buena idea poner un Six. ¿Por qué esa idea de poner un Six o no poner un Six? Porque por ejemplo, con esta parte de la estadística, ustedes van a poder de alguna forma tomar algunos datos que les puedan ayudar a decidirse si se vende lo suficiente, por ejemplo, cuánto van a vender, cómo lo van a vender, si lo van a vender en cuánto tiempo lo podrían vender, cuántas personas pasan por la zona, si es una zona bien como una ubicación, las esquinas por lo regular son buenos negocios, por ejemplo, pero pues tendrían que como recabar toda esa información para decir, ¿sabes qué? Si puedo ponerlo donde plano, no puedo ponerlo. Yo la verdad es que haría eso primero antes de poner una tiendita, por ejemplo, porque por lo regular las tienditas son las que pues hay un montón en todos lados. Entonces, si tú pones una tiendita, tu vecino lo más probable es que ponga una tiendita. Entonces las tienditas son los que más se reproducen y también cierran. Entonces tienes que tener como ser muy constante para poder tener ese tipo de negocios. Ahora, esa es para la participativa con fines operativos. La polarizada. Aquí, por ejemplo, es estrategias de información, evaluación, control de zonas que se encuentran en paralelo, por lo general obedecen a la aplicación de estrategias evaluativas sobre espacios que hacen contraste entre sí, verificarse los estudios que pueden hacerse entre zonas rurales y urbanas. Por ejemplo, aquí hay en México se hacen estudios para el desarrollo del campo,
el desarrollo educativo, social, el desarrollo, no sé, por ejemplo, artístico del campo y de la ciudad. En el campo, por ejemplo, no se desarrolla tanto la parte artística de las personas como en la ciudad, pero obviamente hay más bandas, hay más otro tipo de diversiones o de alternativas para poder desarrollarse dentro del campo. Entonces, lo que hacen estudios para saber cuáles son las tradiciones que son artísticas y que pueden plantear o que pueden ayudar a las poblaciones a crecer en otros rubros, por ejemplo. En Oaxaca es una de las, no sé, de los espacios donde más se desarrollan las bandas de música, por ejemplo, junto con el norte, que es Sinaloa, toda la parte de Monterrey, toda esta parte donde se utiliza mucho la banda, pero hay como muchos contrastes, pues, ¿no? Porque no es lo mismo la banda que se toca aquí a la banda que se toca en Monterrey, en Sinaloa, en todos estos lados. Entonces, lo que hacen es evalúan este tipo de zonas y las van clasificando. Y era lo que les platicaba la otra vez de la clasificación de los niveles socioeconómicos. Entonces hacen evaluaciones por zonas. Ahora, también pasa mucho en las investigaciones de mercado, pero por producto. Por ejemplo, se supone que había antes los estándares para las casas, habitación, eran muy distintas. Si se dan cuenta, antes las casas de habitación eran más grandes, eran casas pues con un espacio vital o espacio vital un poco más largo dentro de la casa y fuera de la casa. Ahora ya las casas son muy pequeñas, si se dan cuenta, son espacios muy pequeños, tiene un patio trasero muy, muy reducido y un patio frontal igual nada más para un coche tal vez, y es que sí es mucho. Pero antes las casas, por ejemplo, no eran así, entonces lo que se hacía era, se investigaba por zonas y ya se hacían las casas. El único detalle es que, por ejemplo, las casas de Monterrey, del norte de la República, las del Infonavit, por ejemplo, eran casas altas, eran del mismo tamaño y las mismas dimensiones, pero la casas eran más altas, eran a partir creo que de 2,10 m o 2,20 m, porque las personas en el norte son muy, muy altas y las casas aquí en Oaxaca, por ejemplo, eran de 1,80 m, el mínimo, de 1,80 m a, no sé, 2,50 m, ¿no? Entonces ahí el mínimo era de 2,10 m, o sea, era una casa pues, alta relativamente. Entonces sí había mucha diferencia entre hay una polarización entre el norte y el sur, el tipo de casa, el tipo el tipo de vivienda que se le ofrecía a las personas de esas zonas. Entonces sí, ahí era como se trabajaban los estudios de mercado para poder desarrollar ese tipo de casas o en general para algún producto, ¿no? La normativa y la prospectiva. Bueno, en el caso de la normativa es para conducir a las personas que se trabaje de forma que se desarrolle una conducta específica. Por ejemplo, la basura, como les comentaba, aparte de esto que se tiene que empezar a estandarizar cómo se empieza a repartir la basura. Ahora ya, si te dan cuenta, están tratando de poner normativas para poder separar la basura en Oaxaca. No se va a poder porque pues, la gente ya está muy arraigada a tirar el papel de baño, por ejemplo, no lo tiran en la taza, sino se supone que la taza es donde se puede ir el papel de baño y no pasa nada porque se degrada. Pero mucha gente no lo tira, entonces se lleva esa basura y se hace una contaminación muy fuerte porque el papel de baño lleva mucha contaminación. Entonces ahora necesitan buscar leyes o ver la forma de adaptar a las personas para que sean, en ese aspecto se haga el uso del sanitario como también un depósito de papel de baño. Obviamente hay como muchas variantes que van a impedir eso, porque pues, obviamente la gente dice que se tapan los baños, o hay muchos detalles en esas normativas. Entonces tiene que trabajar mucho en el desarrollo de esas áreas para poder trabajarlo. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Hola? No, profe. Ok, bueno. Vamos de a mi seguir. parte, ninguna. Gracias. En el caso de la prospectiva,
Aquí prospectar es que tú vas viendo cómo va desarrollándose dentro de un ambiente el individuo. En el caso, por ejemplo, se busca como estrategias para que las personas se adapten a cierto tipo de procesos o de productos, o se busca patrones de conducta. Por ejemplo, la gente de la ciudad no tiene el mismo desarrollo que la gente de un pueblo, por ejemplo. ¿En qué sentido? La gente de la ciudad no saluda de vuelo a buenos días o buenas noches o cosas así, casi no son tan afectos a ese tipo de cosas. Y en los pueblos sí, buenas noches, buenos días, siempre te saludan. Entonces, ese tipo de educación es la que hace la diferencia entre cierto tipo de gente. ¿Por qué es necesario empezar a generar como ese tipo de empatía? Porque hay muchas personas que no se desarrollan dentro de esos marcos, entonces se crean problemáticas sociales muy grandes. Por ejemplo, ahorita que se está mucho en boga la parte de la equidad de género y la parte de los derechos para la comunidad LGTB, se han desarrollado ambientes un poco más abiertos donde la gente tiene que saludar, o sea, no sé, a los, digamos, se tiene que integrar más bien la parte en los formularios para ciertos procesos de gobierno, como pasaportes, credenciales de elector, actas de nacimiento. Se han ido adaptando a ese tipo de procesos para que la gente pueda pues sentirse parte integrada de la sociedad, como en el caso del pasaporte, por ejemplo. Ahora te dicen, si tú eres no sé, por ejemplo, si eres de la comunidad, te piden que tengas, que especifiques qué sexo eres, si eres masculino, femenino, si no quieres especificar, no lo puedes especificar, ahí se cubre esa parte. También ahondan un poco más en esa parte para que no te cueste trabajo a la hora de, por ejemplo, muchas personas ahora se están dando el ejemplo de que cambian de sexo, entonces ese tipo de perspectivas o de dinámicas pues no se venían trabajando nunca o nunca se han venido trabajando, entonces es necesario que el gobierno se adapte. Entonces buscan, por medio de una serie de estrategias, empezar a encaminar al público al público en general, para que se adapte y pueda integrarse con otro tipo de públicos. ¿Por qué es importante que se adapte y todas el público en general sea afín a esa conducta? Porque pues ya es algo que está hecho, pues, ¿no? Que ya se viene y que ya está. Entonces, si la gente tiene un patrón de choque, pues no se va a poder trabajar ni se va a poder reafirmar esa conducta. Entonces, a veces muchas personas no están de acuerdo, pero pues ya, el detalle es que ya está hecho. La cuestión aquí es que la gente, más personas se adecúen a ese tipo de procesos y ya se hace una estrategia para poder generar que las personas estén de acuerdo. Por ejemplo, ya salen en televisión más la comunidad LGTB, se trabaja más en ese tipo de formatos, como les decía. Ya hay, para los cambios de nombre, por ejemplo, también ya se trabaja un poco más, para los pasaportes ya es más abierto. Entonces ya ese tipo de detalles ya son un poco más fáciles de trabajar desde la perspectiva del gobierno, no en todos, pues, ¿no? Y también se respeta si no tiene ese tipo de perspectiva, pero es como que se empieza a trabajar y se empieza a desarrollar de una forma un poco más adecuada. Ahora, la etapa de la planeación se desarrolla en la misión. Ya lo vimos, que la misión es en cada empresa, cada trabajo tiene la misión muy clara, pues, ¿no? En este caso define la razón de ser, la naturaleza del carácter del grupo social, las aspiraciones fundamentales o finalidades de tipo cualitativo, de forma permanente o semipermanente. En este caso, pues ya vimos nosotros cuál es la misión de la planeación, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué sirve? En el caso de la planeación, pues sirve para qué planes, ¿no? Se tienen a partir de ese trabajo que se va a hacer. La visión se requiere aquí, por ejemplo, es que cómo se ve la empresa a partir de esa planeación a futuro. Por ejemplo, hacia dónde quieren llegar, cómo quieren llegar. De alguna forma es algo que se pone por escrito, como ya habíamos visto en la misión,
pero se trabaja de una forma muy específica para llegar a cabo o desarrollar el tema de cómo se puede trabajar dentro de la empresa. Aquí, por ejemplo, el objetivo es pues obviamente el punto clave dentro de la planeación, pues, ¿no? Que el objetivo, cómo se desarrolla la organización, el personal que está trabajando, la dirección y el control, y ya una vez a cabo aquí ya como les decía, se desarrolla toda la integración, todo el personal que se trabaja, la dirección, el control y todos los objetivos que están puestos en ese punto, ¿no? Que es donde se desarrolla más adecuadamente o más en forma, se conjunta todo lo que se va a hacer y ya se tiene planteado para el desarrollo del procedimiento. Tipos y clasificación de objetivos. En este caso hay desarrollo por objetivos. Ahí vienen varios, pero ahorita vamos a ver los más importantes, que es proporcionar buenos productos y servicios, estar adelante de la competencia, crecer, aumentar la utilidad y aumento de las ventas y disminución de los costos, proporcionar bienestar y desarrollo de los empleados, mantener operaciones y estructura organizacional satisfactoria, ser un ciudadano empresarial socialmente responsable y desarrollar el comercio internacional. Ahora vamos a verlo puntualmente uno por uno. Proporcionar buenos productos y servicios. Bueno, como es un objetivo que todas las empresas tienen en común, pues, ¿no? Desarrollar el mejor producto y servicio. El producto, pues, cualquier tipo, ya sea que hagas una quesadilla hasta que hagas un molde para un mueble o un mueble como tal, pues, ¿no? Que sea lo mejor, lo más óptimo para el cliente, ¿no? Y el servicio igual, si tú te dedicas a, por ejemplo, adornar para fiestas o eres un community manager, por ejemplo, o eres un diseñador, pues tratas de dar el servicio lo más óptimo posible para poder trabajarlo de una forma más adecuada. Estar adelante de la competencia. Aquí, pues obviamente desarrollas tus ventajas competitivas que te ayudan a estar siempre adelante de la competencia. ¿Por qué puedes estar adelante de la competencia? Pues por un buen producto, por un buen servicio, por un buen precio en algunos casos, pero pues depende mucho, ¿no? Entonces sí, es como algo que siempre como objetivo lo tratas de tener en cuenta, ¿no? El crecimiento, obviamente crecer es un objetivo que siempre está en boca de todos, o que todos quieren estar en ese objetivo, ¿no? Aumentar las utilidades, aumentando las ventas y disminuyendo los costos. Por ejemplo, ahí en este caso, pues obviamente sí implica ya, es un grado de sofisticación un poco más en forma, pero también depende mucho de la empresa o del producto que vayas a desarrollar. Por ejemplo, si ustedes tienen una empresa que se dedica, no sé, a hacer bolsas, por ejemplo, bolsas de manta, entonces lo que tratas de hacer es hacerlo más rápido, disminuyendo costos, y entre más bolsas hagas al día, pues más vas a poder ganar o más vas a poder vender en dado caso, ¿no? Y obviamente aumentando las ventas, ¿no? Que es como lo que siempre se busca, siempre aumentando. Ahora, proporcionar bienestar y desarrollo de los empleados. En este caso, pues ya es una empresa un poco más elaborada o más grande que busca que las personas dentro de su empresa o dentro de la organización se desarrollen, ya sea aprendiendo, conociendo, mejorando, conociendo más cosas para el crecimiento. Mantener operaciones y estructura organizacional satisfactoria. Ahí, por ejemplo, es de las áreas ya gerenciales, que las personas tengan una estructura más sólida, ¿no? Que las personas que entren a la empresa pues tengan un estándar de vida dentro de la empresa. ¿Por qué se busca que tengan un estándar de vida dentro de la empresa? Pues porque son las personas que van a poder desarrollar o trabajar de una forma más adecuada para el crecimiento de la empresa.
ser un ciudadano empresarial socialmente responsable. En eso, por ejemplo, pues ahí es las donaciones o generar algún museo, alguna cosa, pero ya es muy específico de empresas ya un poco más grandes, ¿no? Donde se pueden dar el lujo de tal vez apoyar a cierta en especie o en algún producto a cierto sector de la sociedad, ¿no? Aquí por lo regular pues son empresas ya un poco más grandes, más elaboradas, donde se tiene ese tipo de desarrollo. Desarrollar el comercio internacional, ya en cierto nivel, a veces hasta en niveles pequeños se puede trabajar a nivel estándar o a nivel básico del comercio internacional. Por ejemplo, empiezas a exportar piezas, no sé, a Estados Unidos, que es donde más compran, o a otros países que puedan usar este tipo de mercancías, ¿no? Entonces pareciera chiste, pero pues sí hay gente que sí exporta a niveles, pues, digamos, mínimos, pero sí puede darse el lujo de exportar ciertos productos, ¿no? Objetivos a corto, mediano y largo plazo. Las metas a corto plazo por lo general se extienden a un año o menos. Aquí es un poco de lo que vimos ayer, que les mencionaba en el plan de marketing. Hay metas a corto, mediano y largo plazo, por ejemplo, ¿no? En las de corto plazo, en este tipo de planificación, son a un año o menos. Por lo regular, esto no pasa, son metas a corto plazo, son a un mes o a 3 meses, a lo mucho, o en cada caso en semanas, ¿no? Pero ahí depende mucho del tipo de dirección que se tenga. En el mediano plazo son de 1 a 5 años. Ahí, por ejemplo, hay empresas que lo trabajan a 6 meses, a un año. Y los objetivos a largo plazo de más de 5 años. Hay empresas que sí lo trabajan a más de 5 años, o hay empresas de 1 a 5 nada más, ¿no? Entonces ya no trabajan a más largo porque, pues, obviamente las empresas, por ejemplo, no pueden tener a gerentes más de 10 años, o hay personas que no pueden estar tanto tiempo en una empresa, ¿no? A menos que seas el dueño. Entonces sí es un poco complicado porque este tipo de medidas de tiempo ya no se aplican tanto. Ahorita, por ejemplo, hay mucha rotación de personal. No sé si han visto que las empresas por lo regular tienen muchos problemas ahorita de rotación porque las personas buscan otros empleos, pues, ¿no? Ya muchas personas quieren emprender o buscar otro tipo de empleos que son más satisfactorios personalmente, ¿no? Entonces la gente busca como estar dentro de una empresa el tiempo necesario y ya buscar otro tipo de empresas donde puedan desarrollarse de forma más adecuada. Y bueno, ahora vamos a ver las características. Toda buena planeación debe contar con las siguientes características. Precisa. Debe ser con objetivos muy específicos para poder ser como lo más claro, lo más determinante dentro de la planeación, que no tengas problemas para poder desarrollar los objetivos, y eso te ayude a ser muy claro, ¿no? ¿Sabes qué? Voy a vender 100 piezas más al mes, ¿no? Voy a crecer mi mercado, ¿no? Tal vez, y crecer mi mercado es que implica, pues, tener más tiendas, tener más canales de venta, tener más rutas, no sé. Perdón. Ahí ya lo podemos desarrollar de esa forma para poderlo tener como un poco más claro y más específico. ¿De acuerdo? Muchachos. De acuerdo, profe. Ok, bueno, pues, bueno, ya me cansé así de la garganta ya. Voy a pasar lista hoy. Vamos a dejar hasta aquí. Mitzi Melissa. Mitzi Melissa no está. Braulio. ¿Braulio está? No. Mónica Guadalupe. No. Presente, profe. Ah, sí. Brenda. Sebastián. Presente, profe. Okay. Marisol. Dulce María.
Y la Paola. Pedro. Fabián. Laura Alicia. Jafet David. Vidal. Eloisa. Daniel Alberto. Amairani. Isabel. Isabel, ¿estás? Ana Gabriela, Juan Carlos, Berta Karina. Presente. Okay. Sofía. María Isabel. José Alan. José Alan. Luis Fernando. Presente, profe. Ariana. Presente. Jade. Presente. Mayra. Presente, profe. Darina. Presente. Axel Muñoz Díaz Daniel. Enrique Domingo. Antonia. Eder Daniel. Presente, profe. Kenia. Eder Daniel. Kenia. Selene Jocelyn. Sergio Faustino. Nadia Sinaí. Ramírez Humano Andrea. Luis Chávez Sofía. Presente, profe. Presente. López Gabriel. Samuel. Pedro Hernán. Presente, profe. María Belén. Presente, maestro. Ángel Josué. ¿No se escuchó? Presente. Ángel Josué no está. Profe, ¿sí se Jonathan. escuchó? ¿Presente? Sí. María Belén, ¿no? Sí. Así, ya. Ángel Josué, Jonathan. Ángel Jesús. Presente. Ángel Jesús, ¿estás? Presente. César. Audulia. Itayetzi Carolina. Kitsi Andrea. Vázquez Jazmín. Y Elizabeth López García. Presente, profe. Jazmín. Ok, entonces ya no faltó nadie, ¿no? Ok, muchachos, entonces pues ya sería todo. Nos vemos el próximo martes. Ahorita voy a empezar a dejar la tarea para esta unidad y ya para que ahorita la chequen. Ya les aviso cuando ya esté, ¿de acuerdo? Gracias, profe. Sí, nos vemos el martes. profe. Hello. Gracias, profe, que esté bien. Tarde. Hello. ¿Cuestión de la unidad pasada? ¿Mande? ¿Ya tiene las calificaciones de la unidad pasada? ¿Ya puedes checar ahí en tu Moodle? Sí, profe, pero a mí me falta una actividad que me la califique y todavía está sin calificación. No, a ver. Bueno, a ver, ahorita me mandas mensaje porque ya me voy a salir y ya lo checamos, ¿va? Ya, Sí, profe. checo. Ya, me mandas mensaje, nada más. No te voy a olvidar. ¿Y alguien más? Bueno, chequen por favor su Moodle y ya me dicen si les falta la última calificación, ¿vale? Sí, profe, gracias. Gracias. Alguien ahí que le falte ya me manda mensaje de una vez antes de que se pase. Por favor, gracias. Hasta luego. Good luck in the next battle.